Tardes a todos los orientadores y orientadoras que están aquí esta tarde. Saludo con beneplácito al señor diputado José Luis Montalva. Me siento en casa porque venimos del mismo subsistema y eso, pues bueno, reconozco su labor. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio y también al director de la AMPO por la invitación. Bien, tratando de ser breve, quiero empezar citando también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Y efectivamente el cuarto objetivo dice que hay que garantizar una educación inclusiva, subrayo inclusiva, y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Quiero hablar justamente de este tema de la inclusión educativa. La UNESCO la define como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. Hablo de esto porque en educación inicial o educación básica se tiene ya muy enfocado las atenciones que se pueden tener a los alumnos que tienen alguna necesidad especial. Por ejemplo, cito los alumnos con déficit de atención o déficit de atención e hiperactividad, incluso trastorno de espectro de autismo y síndrome de Asperger. Pero ¿qué pasa en la educación media superior a la que hoy vengo representando? En la educación media superior no hay un solo programa, en ninguna política tampoco, que atienda esta parte de la inclusión. Y resulta que cuando llegan los alumnos a la educación media superior, pasan muchas cosas, como por ejemplo, pues bueno, hay padres muy responsables que sí llegan y entregan un diagnóstico completo con sugerencias de los psicopedagogos que los están atendiendo, con recomendaciones a los docentes de educación media superior de cómo atender estos casos. Eso es la mejor situación, pero ¿qué pasa cuando los padres de familia piensan que ya en la educación media superior no va a haber necesidad de seguirle dando una atención a este alumno porque ya han pasado por bullying en las secundarias o por otro tipo de situaciones? Entonces, en muchas ocasiones lo niegan. ¿Y quién es quien detecta este tipo de situaciones inmediatamente porque empieza a haber problemáticas con el aprendizaje? Justamente el orientador. Entonces, mencionaba yo que tenemos estos dos tipos de alumnos, los que tienen alguna situación para aprender, pero también quiero mencionar a los alumnos que son miembros de la comunidad LGTB. Hay alumnos que justamente en la educación media superior definen su orientación sexual o inclusive su identidad de género. Cada día más se presentan alumnos que son transexuales, por ejemplo. Los docentes de educación media superior, como sabemos todos, son universitarios, que si bien es cierto en sexenios pasados han recibido capacitación de Profordems y en el inmediato anterior los cursos de COSDAC, no hay una capacitación para poder atender situaciones de adaptación curricular o sensibilizarnos para atender a estos alumnos con diferente identidad de género. Entonces, justamente es el orientador en la educación media superior quien detecta, ayuda a adaptar o hacer adaptaciones curriculares y también es quien puede hacer la labor más importante en estos dos tipos de casos de alumnos. Sensibilizar no solo a los docentes, sensibilizar a toda la comunidad escolar. ¿Por qué? Para que no puedan tener estas situaciones de bullying este tipo de alumnos. Termino muy rápidamente diciendo que ninguna otra figura en el organigrama de las instituciones de educación media superior tiene el perfil y la vocación para esta tarea tan importante. El orientador educativo sabe más que el tipo de institución educativa a la que asisten los estudiantes en condiciones y especiales. La inclusión tiene que ver con la calidad de la experiencia que tienen los alumnos en las escuelas, con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros, su participación total en la vida de la institución. Es importante reconocer y validar sus logros. Estos son indispensables para que se sienta parte del grupo. El orientador sabe que debe de trabajar para que los docentes, no importando qué clase impartan, trabajen en la empatía y la tolerancia, y en eso ellos son expertos. Por último, el orientador sabe y trabaja
para que en los planteles educativos se sepa que la inclusión no se trata de aceptar a las minorías, se trata de darle bienvenida a la diversidad. ¿Y quién más que ellos lo puede hacer? Por eso me uno con todo respeto, señor diputado José Luis, a que efectivamente se reconozca esta función, porque la educación media superior es la única figura que puede apoyar a la inclusión educativa. Muchas gracias. Presentes, para nosotros orientadores educativos de la UAGRO, Universidad Autónoma de Guerrero, es un honor compartir este escenario con los grandes de la orientación y con compañeros orientadores de otro estado. Hemos elaborado la ponencia Competencias del orientador educativo de la educación media superior. Para ello teníamos preparado una presentación, pero bueno, ¿qué es una competencia? Recordemos, para no alargarnos tanto, que una competencia es la actuación integral de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, de nuestros valores para resolver problemas en contextos específicos. Hicimos la revisión de 4 documentos que nos marcan competencias de los profesionales de los orientadores educativos, como la Asociación Internacional de la Orientación Educativa y Profesional, el Acuerdo 447 básico para los docentes de nivel medio superior, que nos marcan las 8 competencias docentes, los lineamientos de la Dirección General de Orientación Educativa y una propuesta del doctor David de la Oliva que plantea competencias para los USAER, pero que hemos retomado parte de lo que dice el doctor de la Oliva y que forman parte de competencias centrales y genéricas de los orientadores educativos. Y una de ellas es liderar procesos de cambio. Entonces es importante que nosotros tomemos la batuta en nuestros centros. ¿Por qué? Porque somos los que actuamos de manera integral en nuestras instituciones. Traíamos un poquito de las experiencias, no sé si le puede pasar a la siguiente por favor. Más. Ok, liderar procesos de cambio. Y aunado a lo que comentaba la compañera, nosotros tenemos incluidos estudiantes con autismo, uno de ellos con autismo profundo, para lo cual tuvimos precisamente que liderar precisamente esos cambios que tenía la escuela, como cual realizar adecuaciones curriculares. Más adelante, por favor. Ok, bueno, profesionalidad y comportamiento ético, que respeto a nuestra labor y respeto a nuestros valores éticos y sobre todo códigos legales que nos establecen como orientadores educativos. Colaborar con toda la comunidad educativa, que va a permitir que, primero, ganarnos la confianza de todos los agentes educativos, desde docentes, maestros, desde el personal de intendencia, padres de familia, etcétera. Atender y negociar empáticamente las demandas individuales de la comunidad educativa, que ello nos va a permitir que elaborar, evaluar y aplicar planes de intervención educativa en nuestras instituciones, atendiendo la diversidad de nuestra institución. Entonces, continuamos, por favor. Otras de las competencias que tenemos es formación continua, y que ya se ha mencionado en otras ponencias a lo largo de nuestra profesión. Cedo el micrófono al compañero Celes. Sí, esas competencias son las que hemos considerado a partir de 4 años que llevamos delante o enfrente del Departamento de Orientación Educativa de la Prepa 9, como las que sintetizan todo el desarrollo que nos ha permitido entender estos procesos. Nosotros somos pues los iniciadores de este departamento en la Prepa 9, y bueno, por este aprender a aprender hemos sido hasta cierto punto vanguardia a la Universidad Autónoma de Guerrero. Esto permitió que más compañeros se unieran a nuestro departamento, y esas competencias, consideramos, nos ha permitido lograr ese trabajo en grupo. El trabajo colaborativo es esencial, y es precisamente esto lo que nos ha dado a entender la importancia de todo lo que ustedes han pasado a exponer, los compañeros que también nos han antecedido. Nos ha dado a entender que es no solamente importante, sino fundamental. Ya estamos teniendo entonces la parte legítima, y esto va a permitir la extensión y los esfuerzos realmente se concreten, ¿sí? La otra, por favor, la siguiente. Bueno, aquí ya tenemos al final toda una conclusión que se centra precisamente en hacer y qué hacer de nosotros.
hemos entendido que lo importante de las competencias son principalmente el desarrollo personal, ¿sí? La ubicación que acaban de decir y anteceder con los discursos anteriores precisamente se centra en que una relación del orientador a los orientados es precisamente una relación de ser a ser, sujeto-sujeto, que solamente eso va a permitir el desarrollo personal y no solamente eso, también edificar un proyecto de vida que es central ahorita en nuestro modelo educativo y académico. Bueno, sería todo esto la presentación. Muchas gracias. Solamente agradecer a la AMPO, a la RENOE, al diputado ¿para qué? Para que nuestra voz, la voz de Guerrero, se haga presente. No estamos, la labor de los orientadores en la universidad no está aún dignificada, pero queremos ser portavoces de ello, y como decía el célebre comandante Ernesto Che Guevara, que es el nombre de nuestra escuela preparatoria: hasta la victoria siempre, compañeros. Se dice que cada quien debe de trabajar desde su trinchera, y nosotros en la secundaria 277 estamos trabajando desde la nuestra. Expongo y escucho todas las situaciones que se manejan de orientación, y nosotros tampoco nos libramos de situaciones que se presentan en nuestro plantel. Aún cuando está legislada una situación de un orientador educativo como parte medular del trabajo dentro de una institución educativa de educación básica, que es una secundaria. Veo aquí que tenemos muchos maestros en proceso de formación, de orientación que van a educación básica. Sin embargo, quiero decir que mi escuela, estando ubicada en el eje 1 norte y Honorable Congreso de la Unión, en la honorable Colonia Morelos, que yo así le digo, cuento con una orientadora con 14 horas a la semana, que tiene que para cubrir 417 alumnos en una jornada de 45 horas a la semana. Esto es totalmente insuficiente. Esto me lleva a tener que hacer que la maestra me cubra tiempos extras que a veces no se le paga, tiempos extras que tiene que cubrir, que tiene que dejar de asistir en otro momento, y se descubren muchas situaciones. Yo les pido, licenciado Montalvo, que esté usted aquí presente, que se considere esta parte. Mi escuelita no es una parte, tal vez punto rojo, porque nuestro contexto social está totalmente comprometido, y lo sabemos, no solo en la Ciudad de México, no solo en la Colonia Morelos. Estamos viviendo una serie de transformaciones completamente fuera de control, donde no hay un límite en nuestros jóvenes, donde la parte importante, que es el padre de familia, está sin estar, que la parte educativa se nos traspola a nosotros sin la necesidad, y a veces sin tener los elementos para tenerlos, y se nos juzga y se nos condena, porque si hacemos está mal, si no hacemos también, si mencionamos no se nos considera, si hablamos no se nos escucha. Yo creo que esta parte sí es importante, y vuelvo a recalcar a nuestras autoridades, que si bien es cierto que un orientador educativo, como lo establece el Acuerdo 98 para el trabajo de educación secundaria, que es contribuir al desarrollo integral del educando, principalmente en sus procesos de autoafirmación, maduración personales y adaptación al ambiente escolar, familiar y social, en los tiempos que maneja un orientador educativo, por lo menos en mi escuelita, no son suficientes, ni siquiera para alcanzar a conocer a la población.
Entonces, si bien es cierto que un orientador educativo tiene muchos retos, es importante que se reconsidere y se reevalúe y que estemos pendientes y conscientes de que cada uno de nosotros tenemos una función social importante. Seamos de donde seamos, del nivel que tenemos o del trabajo que contemos en nuestro plantel escolar. Sí es cierto que ahora soy directora del plantel, que tengo grandes situaciones de impotencia y de trabajo. No podemos desarrollar nuestro trabajo si no contamos con los elementos. Y obviamente, ¿cómo cumplir con el perfil de egreso si no les estamos dando los elementos a nuestros niños? ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos dar algo de lo que no tenemos? No puedo dar algo que no tengo. Y si no cuento con el personal suficiente para poder desarrollar esta función importante y que mis alumnos, cuando egresen, tengan los elementos para no enfrentarse a ese contexto tan reacio, tan fuerte, tan difícil, como es el que se expongan a una situación dentro de lo que es la preparatoria, donde es un contexto abierto. Si nuestros niños no tienen la suficiente confianza en ellos y su autoconocimiento y su autorregulación no son importantes porque no los conocen, se exponen a toda esta serie de situaciones que suceden. Por eso es que nuestros alumnos se van y en la preparatoria se nos pierden. Y no queremos eso. Nuestra juventud requiere de que todos los actores de la educación estemos presentes. Y yo les invito a todos, licenciado Montalvo, que seamos conscientes de la parte que tenemos que trabajar. Que seamos humanos y que veamos que no podemos hacer más de lo que nuestras autoridades nos permiten. Tengo y necesito y requiero de un orientador educativo de tiempo completo para poder cubrir con las expectativas y cubrir con los intereses y el perfil de egreso de mis alumnos de educación secundaria. Y confío en que este foro va a poder lograr eso. Gracias. Hemos escuchado en este foro investigadores, catedráticos, coordinadores, delegados sindicales. Ha llegado el momento, creo que a partir de esta ponencia, de que hablen los orientadores que están ahí en las secundarias. Yo soy portavoz de la Red Nacional de Orientadores y bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es la orientación educativa en el nivel secundario. Los retos, su importancia, su futuro probable y deseable. Quiero empezar planteando uno de los problemas que recurrentemente se afronta en el trabajo con los adolescentes de este nivel. Me refiero a la toma de decisiones en la elección vocacional. Esa tiene una marcada relación con el contexto social donde el estudiante se desenvuelve. No es ajeno para los aquí presentes que la situación de violencia que prevalece en el país traza la ruta en los proyectos de vida de nuestros adolescentes. En las aulas de secundaria es común escuchar a los jóvenes lo atractivo que es para ellos la vida de un narcotraficante. Claro, bajo la falsa y deslumbrante idea de un estilo de vida lleno de riquezas y de poder. Cuando un orientador aplica los test de intereses y aptitudes, recupera información fehaciente de las capacidades que ellos tienen. Digamos que encontramos la brújula que indica al alumno el camino deseable que debería de tomar. Pero el entorno familiar, las bajas expectativas y la ausencia de un proyecto de vida fomentan decisiones desinformadas y que en el mejor de los casos proveen soluciones inmediatas a las adversidades que en ese momento encara el alumno. Es aquí cuando la función del orientador educativo cobra importancia. El reto es mostrarle al adolescente la gama de posibilidades que a partir del descubrir sus capacidades puede delinear un futuro que les brinde una mejor calidad de vida, sorteando a su paso los demás obstáculos propios del entorno social, es decir,
el contacto a temprana edad con drogas, alcohol y demás adicciones, abandono familiar que deriva en autolesiones, violencia, baja autoestima, finalizando en el peor de los escenarios con el suicidio. Hasta aquí el panorama es catastrófico. Pero cuando la escuela se vuelve ese oasis en medio del desierto, brillan figuras tan relevantes como lo son las profesoras y profesores frente a grupo en el nivel primaria, siendo los primeros orientadores que marcan los trazos de esta obra. Pero al llegar a la secundaria, ese único personaje en la vida de nuestro alumno se divide en por lo menos 9 profesores. Aquí nuevamente el orientador educativo, con su formación docente, asume la responsabilidad de ser el interlocutor entre el alumno y el docente, entre alumno y alumno, entre alumno y padre de familia, entre docente y padre de familia, entre docente y directivos, y que en todos los casos resuelve a favor del alumnado. En pocas palabras, el orientador se encarga de los aprendizajes para la vida, redondea ese perfil de egreso que a lo largo de la educación básica se espera que todo alumno logre. Ahora que ya conocen un poco de lo que hacemos los orientadores, se preguntarán del por qué hablar de la defensa de tan noble profesión. Han de saber que desde hace por lo menos 6 años se ha dejado de contratar a orientadores aquí en la Ciudad de México. Los egresados de la normal superior, con la especialidad en psicología educativa o pedagogía, quienes tienen el perfil idóneo para cubrir esta función, han venido siendo ubicados a través de los exámenes de asignación de plazas en las asignaturas de formación cívica y ética, asignatura estatal con el plan y programa 2011, e inclusive en educación especial. Las aptitudes y la formación la tenemos sin duda, pero no se trata de ver a dónde nos ponen, se trata de dar congruencia a este complejo entramado. Como dice el refrán, zapatero a su zapato. Desde 1981 existe el Manual de Organización de las Escuelas de Educación Secundaria, donde se definen claramente nuestras funciones, ubicándonos jerárquicamente enseguida de la subdirección. En la reforma del 2006 se emitieron lineamientos para la formación y atención de los adolescentes en orientación y tutoría. Poco después se refrendaron estos mismos con la articulación de la educación básica en 2011. Pero al entrar en vigor la reforma educativa en el sexenio pasado, con la implementación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, por ahí a alguien se le olvidó esa figura educativa. Se planeaba entonces reducir tan importante función a actividades meramente administrativas, pero los orientadores alzamos la voz y detuvimos la materialización de estas intenciones. Hoy que ustedes, señoras y señores legisladores, tienen en sus manos las leyes que han de dar forma a una reforma educativa que se desea más acorde con la realidad y que coadyuve verdaderamente al mejoramiento de las condiciones sociales de este país, tienen ya conocimiento de nuestra problemática. Aplaudimos que esta legislatura reconozca a las maestras y maestros de México, pero pedimos que este reconocimiento se haga palpable en la función del orientador, que siempre ha estado presente como actor educativo medular. Los adolescentes necesitan orientadores preparados para encarar nuevos retos en materia de tecnología y formas de comunicación. Para ello, se requiere que se abran las contrataciones para estas plazas, así como se requiere el fortalecimiento a las carreras afines como psicología educativa y pedagogía. Es urgente también ampliar la matrícula de estas carreras en las escuelas normales, al igual que favorecer la capacitación y actualización a los orientadores que ya estamos laborando. No se puede y no se permitirá que una historia de más de 60 años dentro del sistema educativo mexicano se olvide o se desaparezca deliberadamente por cuestiones que son ajenas a los maestros y maestras que en su misión de agentes de cambios sociales han delineado la vida de muchos que, como ustedes y que como yo, han encontrado una digna profesión con la cual hacen grande a esta nación. Gracias.
Buenos días, agradezco este espacio. Comenzaré diciendo que nuestra población en las escuelas secundarias fluctúa entre la edad de 12 a 15 años, momento complejo en la vida de los seres humanos ya que transitan entre la niñez y la adultez. Divido el trabajo del orientador en 3 espacios: atención a estudiantes, atención a padres de familias y apoyo a los docentes. Los jóvenes se acercan a los orientadores en búsqueda de escucha, asesoría y orientación tanto en lo académico como en lo personal. Las problemáticas más comunes que enfrentamos en el día a día en las escuelas secundarias son las siguientes: desacuerdo entre los alumnos y ocasionalmente con algún otro miembro de la comunidad escolar, agresiones, amenazas de riñas, noviazgos conflictivos, cutting, acoso escolar, agresiones, inasistencia a las clases permaneciendo dentro del plantel, consumo de sustancias tóxico-adictivas, depresiones, estados de angustia producto de problemas familiares, amenazas de suicidios, introducción y o consumo de sustancias no permitidas. Somos escucha ante situaciones que viven los jóvenes y solicitan ayuda urgente para resolverla. A los alumnos de tercer grado se les proporciona información de la oferta académica que promueve la Comipems, se les brinda información acerca de los procesos y trámites para participar en ella, se les acompaña durante el mismo. A los padres se les informa del rendimiento académico y conductual de su hijo, se les orienta con estrategias que les ayuden en el manejo de educación y desempeño académico, ante la identificación de riesgos en cuanto a la salud física y psicoemocional. Se proporciona información de las alternativas de atención especializada y se elabora un documento que les permite integrarse a alguna de las instancias de salud. Los docentes recurren al departamento de orientación para atender a los alumnos que los profesores consideran no pueden con ellos, tanto en aspectos académicos como conductuales. Y en acuerdo con ellos, con los profesores, se generan estrategias de trabajo que favorezcan el desempeño de los chicos. Es común encontrar en las historias de los jóvenes la ausencia de uno de los padres o de ambos. Los chicos viven con los abuelos o los tíos se han hecho cargo de ellos. Muchos viven alguna forma de violencia familiar. Otros, sus padres están ausentes porque trabajan y apenas los ven. Los que se encuentran enojados por el abandono, los que viven situaciones de abuso, los que están solos. También nos encontramos con el lado opuesto, padres protectores, padres cómplices, que afectan la visión del joven del mundo. Requerimos hacer conciencia en los padres de los riesgos a los que están expuestos sus hijos, que su presencia y guía, supervisión y acompañamiento son determinantes en el sano desarrollo y en la adecuada toma de decisiones. Para construir esta conciencia se necesita establecer escuelas para padres dentro de cada plantel, encaminadas a que ellos se sientan acompañados y reciban información y asesoría cuando lo soliciten. En mis 25 años de servicio nunca había visto el nivel y la gran cantidad de riesgos con la que ahora acechan a nuestras generaciones. La violencia se ha normalizado. Factores tecnológicos de comunicación, económicos, estructurales, sociales, ofrecen productos y condiciones que ponen en riesgo la seguridad y toma de decisiones y las acciones de los jóvenes, generando situaciones en las que sus vidas, futuro y presente se convierten en un continuo de riesgos. Siendo la escuela, en muchos casos, el único espacio en el que se aprecian acompañados, guiados, supervisados y protegidos de los riesgos que encuentran en las calles. Las escuelas de tiempo completo han aliviado parte de estos riesgos. Sin embargo, el que los jóvenes permanezcan durante 8 horas en los planteles favorece las manifestaciones de conductas de riesgo, muchas de ellas violentas, desordenadas, en donde la figura y guía que acompaña es el personal docente, siendo el orientador educativo en quien recae la problemática que se presenta. Es el orientador quien identifica, atiende, entrevista, canaliza, da seguimiento a los alumnos en general, pero de manera particular a aquellos que manifiestan conductas disruptivas. Ello derivado en la relevancia de esta figura, quien se ha constituido en el pilar de la salud mental en las escuelas secundarias, ya sean públicas o privadas. Sin embargo, a partir del año 2014, bajo el establecimiento de la reforma educativa, es eliminado del esquema el puesto de orientador educativo, quedando desprotegidas muchas escuelas y por consecuencia no se ha brindado la atención necesaria de los jóvenes estudiantes. No se han detectado oportunamente los riesgos ni a los jóvenes que requieren atención especializada
en el ámbito de la salud mental, incrementando con ello los problemas, en ocasiones de gran magnitud, de las poblaciones escolares. En mi escuela, por ejemplo, contamos con una población de 800 alumnos, somos una jornada ampliada y solamente contamos con 19 horas de orientación educativa. En la nueva escuela de excelencia que plantea la propuesta de reforma educativa de la Cuarta Transformación, se puntualiza la moralización de la sociedad, en donde los jóvenes son la prioridad, los futuros ciudadanos, los futuros profesionistas, los futuros padres. Y es necesario cuidar y fortalecer la salud mental que requieren, y es indispensable la presencia del orientador educativo como el personal especializado en guiar, acompañar a los jóvenes en esta etapa de transición a la adultez, para que este proyecto genere las bases de la construcción de un mejor país. Gracias. A todos los presentes. Ya, la última. No vamos a ser redundantes y compañeros de la Ciudad de México, mañana Consejo Técnico Escolar. No quiero volver a tocar los mismos temas, entonces no cualquiera puede ser docente, pero no cualquier docente puede ser orientador educativo. Entonces, yo soy orientadora de una escuela secundaria que se encuentra en Iztapalapa, en la colonia Ejército de Oriente, en la tercera sección, y más guau, es una escuela que tiene unas complicaciones bastante fuertes, en donde tenemos que atender, enseñar, comprender, con 19 horas de trabajo a la semana, en donde el orientador educativo tiene que estar presente. Para esta labor hay que estar convencido, bueno, convencidísimo de nuestra vocación. ¿Qué necesitamos? Usted lo dijo, diputado José Luis Montal. Que no cualquiera pueda usurpar nuestra labor, por favor. Que los que ocupen los puestos de orientación educativa, que sean orientadores dentro de las escuelas secundarias y de todos los niveles, tengan el perfil académico que se necesita para poder estar con los adolescentes. No cualquier docente puede venir y hablar con un alumno. Hay muchos que se ponen la casaca y que empiezan a cortar cabezas. No te quiero, vete. Expulsado. 5 días suspendido. Esa no es nuestra labor. Delimitar funciones. Podemos ser todólogos, pero no lo somos. De que se puede, se puede. Hemos llevado años haciendo esto, pero no es justo. Necesitamos delimitar funciones. Un espacio. No el cuartito que le sobró a la secundaria en donde podemos meter a la orientadora. Conozco muchos espacios en donde a los orientadores se les hizo un gabinete donde están a 39 grados en el patio con láminas. Y todavía le decimos al alumno, ve a orientación. ¿Qué alumno querría ir? El orientador no quiere estar ni ahí. Un espacio en donde nosotros podamos atender a los padres de familia, a los alumnos, en donde los alumnos puedan llegar, sentirse en un estado de confort y querer platicar con nosotros. Espacios de profesionalización. Ahí ustedes me dirán, diputado, todos los años en la misma fecha vamos a la misma junta. Tenemos los mismos temas. Yo ya hasta la agarro para conocer a mis compañeros. Y hasta voy y digo, ¿te acuerdas de la pasada? Era lo mismo. No hay respuestas, no hay propuestas, no hay soluciones. Un espacio en donde realmente se nos indique y se nos profesionalice con todo lo moderno, decía uno de nuestros panelistas, orientadores modernos, de sociedades modernas, de adolescentes que crean retos en Instagram, de adolescentes que ven Facebook,
de adolescentes que prefieren 1000 veces equivocarse con algo que le diga a ustedes o que le digan sus padres, a hacerle caso a sus compañeros. Necesitamos orientadores que realmente reconozcan toda la parte importante que se está viviendo en la actualidad con adolescentes nuevos, aunque nosotros no lo estemos tanto. ¿Y por qué no? El reconocimiento a nuestro trabajo. Todo lo que hace el orientador dentro de una escuela, solamente a veces es gracias maestra. Y ya. Cuando tú, de tus 19 horas, pones hasta dinero. Cuando tú organizas. Cuando ya llegó el evento del Día de la Madre, del Día del Padre. Ahí viene, por cierto. Entonces, ese reconocimiento a las funciones, entre mejor nos traten, mejor va a ser nuestro trabajo. Muchas gracias. ¡Bravo!